¿Qué tal, profe? Tenga muy buenas tardes o buenos días, depende de la hora que esté viendo. Quiero hacer una pequeña presentación acerca de la recuperación, ¿no es cierto?, de esta primera unidad, unidad uno de hidráulica y neumática. Espero poder cumplir con sus expectativas y creo que valga la pena el esfuerzo también de lo que se hace. Así que desde ya, muchas gracias y como pequeña introducción, ¿no es cierto? En esta presentación quiero hablarle un poco acerca de diferentes temas relacionados con la hidráulica de la neumática y que tienen que ver un poco con las conversiones de medida, la ley de gases, propiedades de uso de los aceites también, el uso de los actuadores, las válvulas, los fluidos y algunos cálculos de presión también, de caudal, fuerza y también un poco de temática de cómo funciona los circuitos hidráulicos, que es lo que compete en esta unidad. Bien, y quiero partir en esta diapositiva realizando algunas conversiones, por ejemplo, en pulgadas a milímetros. Este ejemplo quisiera poder convertir, ¿no es cierto?, 10 pulgadas a centímetros y a milímetros, obviamente utilizando la fórmula que se presenta aquí, ¿ya? En lo cual dice que una pulgada, ¿no es cierto?, es igual a 2,54 centímetros. Y luego para convertir estas pulgadas a milímetros, primero debemos convertirlas obviamente a centímetros. Y 10 pulgadas a centímetros, multiplicarlo, ¿no es cierto?, por 10, ya que un centímetro obviamente trae 10 milímetros, o equivale. Entonces 10 pulgadas, aquí como vemos en el diagrama, 10 pulgadas por 2,54 centímetros es igual a 25,4 centímetros, que es multiplicado también por 10 milímetros, haría un total de 154 milímetros. Por lo tanto, 10 pulgadas equivalen a 254 milímetros. Ese sería el resultado de esta conversión. Ahora, si vamos a esta conversión de bar a kilopascales, ¿no es cierto? Vemos que para convertir 8 bar a kilopascal utilizamos la siguiente relación o la siguiente conversión, la siguiente fórmula, y basándonos en que un bar es igual a 100 kilopascales. Entonces, para convertir, ¿no es cierto?, 8 bar a kilopascales, 8 bar sería multiplicado por 100 kilopascales, que es igual a 800 kilopascales. Por lo tanto, 8 bar es como la respuesta anterior, equivalen a 800 kilopascales. Esa sería la conversión, ¿no es cierto?, de bar a kilopascales. Y siguiendo con las conversiones, aquí podemos encontrar una conversión de RPM a radianes por segundo, en lo cual, ¿no es cierto?, nos dice que para convertir las revoluciones por minuto, o las RPM, a radianes por segundo sería utilizando la siguiente fórmula o la siguiente relación de conversión, en el cual una RPM es igual o equivale a 2 pi en radianes por segundo. Entonces, para convertir obviamente 2000 RPM a radianes por segundo, hacemos lo siguiente: 2000 RPM multiplicamos por 2 pi radianes por segundo, que da un resultado de 4000 pi, perdón, o radianes por segundo. Y calculamos obviamente su valor numérico, ya que un pi equivale a 3,14, ¿no es cierto? Y eso sería el total de 4000 y si hacemos la conversión nos da un total de 12.000 eh, 560 radianes por segundo. Ese sería el valor total, ¿no es cierto?, de esta conversión de los 2000, de las 2000 RPM por minuto. ¿Ya? Eso sería. Bien. Y pasando a otro tema, que le voy a ver un poquito acerca de la ley de Pascal en esta
esta tarea también. Y nos dice que la historia, ¿no es cierto?, que en 1653 el filósofo científico matemático también francés, Blaise Pascal, publicó, ¿no es cierto?, en su tratado sobre el equilibrio de los fluidos líquidos, en el cual trataba los principios, ¿no es cierto?, de los fluidos estáticos, y según cuenta la historia. Y podemos ver que la ley de Pascal también es conocida como el principio de Pascal, que afirma cuando se aplica ¿no es cierto?, una presión sobre un fluido incomprensible. La presión se transmite, ¿no es cierto?, con igual intensidad a todos los puntos o a todas las direcciones. Como vemos en este esquema o en este diagrama, ¿no es cierto?, que al aplicar un peso eh, eh, aquí en la entrada, por así decirlo, en esta entrada, y la presión se expande en todas las direcciones, obviamente teniendo el mismo valor o la misma presión, ya tanto en cualquier dirección siempre va a haber la misma presión, y esa es la famosa ley de Pascal, en el cual dice, ¿no es cierto?, que al adquirir un menor peso en la entrada, podemos mover un mayor peso también acá en la salida. Y eso es la gracia, por así decirlo, de este principio, de esta ley, de esta famosa ley de Pascal, eh, que podemos utilizarla, ¿no es cierto?, en muchas ocasiones, sobre todo en la hidráulica y en la industria, sobre todo muy utilizada esta ley para mover grandes maquinarias también, a grande escala, a gran dimensión. Así que por lo tanto esta ley ha sido de mucho beneficio para la industria y también para la humanidad en sí. Bien, bueno. Y en este otro tema, viendo acerca de la viscosidad de los aceites, ¿no es cierto? Que es súper importante tenerlo claro, por qué se produce esto o por qué se estudia la viscosidad de los aceites, para qué sirve. Y dice que la norma ISO-BG regula los diferentes grados de viscosidad, ¿no es cierto? Obviamente de los aceites, para el uso que se quiere ocupar en distintas aplicaciones, ya sea industriales o también a menor escala. Y dice que a mayor número de VGA, más viscoso es el fluido. El número en VGA indica que el aceite hidráulico es el espesor, y que a veces, ¿no es cierto?, se le denomina como el peso del aceite hidráulico o densidad también. Por lo tanto, es súper importante tener este conocimiento acerca de la viscosidad, y que obviamente generalmente se controla bajo o se aplica bajo bajo cierta entidad de temperatura, que es el principal factor por lo cual se llega a esta relación de los ISO y de los ejes, ¿no es cierto?, de cada aceite. ¿Por qué, por qué se denomina la densidad? ¿Por qué necesitamos un mayor número, ¿no es cierto?, y también un menor número, diferente obviamente de la temperatura. Bien, y como les decía, ¿no es cierto?, anteriormente, la viscosidad depende mucho de la temperatura. Y como podemos ver acá, ¿no es cierto?, en este diagrama, la temperatura, a baja temperatura, ¿no es cierto?, obviamente la viscosidad aumenta o es alta. Y a temperatura alta, ¿no es cierto?, la viscosidad obviamente baja, ¿ya? No es que se vaya a ocupar, que esta sea la fórmula para ocuparla, sino que te estoy diciendo que esto a temperatura alta, ¿no es cierto?, la viscosidad baja, y una menor temperatura, ¿no es cierto?, o una temperatura baja,
obviamente la viscosidad se pone alta, ¿ya? Y aquí quiero explicar un poquito acerca de la recomendación que se pide en este ejercicio, ¿no es cierto? Que a 20 grados Celsius, con el ISO en VGA 15, VGA 100 y VGA 68, ¿cuál sería el más recomendado para esta temperatura que se está pidiendo? En este caso son 20 grados, ¿ya? Y como vemos en el esquema, si vamos acá donde tenemos 20 grados nosotros, podemos ver que 20 grados, lo que más nos conviene o que más nos recomienda en este caso sería un ISO VGA 15, que sería de, de, de una, viscosidad baja para esta temperatura, que es lo recomendado, ¿no es cierto? En este caso, ahí lo tenemos notado, ISO VGA 15, eh, que podemos aplicar en este diagrama. A 20 grados Celsius es lo más recomendado en este caso. Eso sería como el ejercicio demostrativo para esta ocasión, en esta tabla de VGA, ¿no es cierto? De los ISO, de los aceites, de la viscosidad, que es muy importante también conocerla, obviamente. Bien, y cambiando un poco más de tema también, aquí podemos identificar, ¿no es cierto? En lo cual como título, ¿no es cierto? Está la identificación de los elementos y obviamente sus funciones. Acá en este diagrama podemos observar, ¿no es cierto?, que tenemos un cilindro de doble efecto. Tenemos las líneas, obviamente, que alimentan y que también tienen como retorno, que esta es la que alimenta y esta es la que tiene como retorno, ¿no es cierto?, el tanque. Aquí tenemos la representación de un tanque hidráulico, que ahí es donde viene el retorno del aceite. Y tenemos una válvula de 4-2, obviamente de cuatro vías, dos posiciones, y una línea de presión, que es la que obviamente alimenta de fluido a este actuador, ¿ya? Esta es la válvula, actúa, obviamente tiene un actuador por solenoide y, y, una, un retorno de muelle, que es la que activa el retorno de esta válvula. Y aquí también como complemento, ¿cierto? Tenemos el circuito hidráulico de este diagrama, de este mismo esquema de acá, de estos elementos, en el cual, ¿no es cierto?, se nos ve la alimentación, el solenoide, eh, el- también tenemos un relé y obviamente la alimentación a cero. Eso sería por esta presentación de identificación de estos elementos. Bueno, y aquí en este diagrama ya podemos ver un, un circuito actuado ya. Vemos que ya está en función, por así decirlo, ya donde la línea de aceite, donde primeramente el solenoide ya actuó, movió y cambió de posición la válvula y dio el paso de fluido hacia el cilindro, ya en el cual ya se encuentra con el vástago hacia adelante, hacia afuera, y obviamente esperando, ¿no es cierto?, que se pueda actuar este muelle de la válvula para poder tener el proceso y obviamente el fluido del aceite, necesita el retorno del fluido del aceite hacia el tanque de reserva. Y aquí también tenemos ya, como se ve también en el diagrama, el circuito completamente eh, encendido, todas sus partes y sus dispositivos, tanto los pulsadores como switch y solenoide y también el relé, están todos funcionando. Y ese sería el circuito eléctrico por parte de este pequeño, ¿no es cierto?, diagrama hidráulico también, en su función. Y en este desafío, como dice el profe, vamos a ver acerca de los cilindros y es lo que vamos a calcular, ¿no es cierto?, es el área, el volumen y el desplazamiento. Y uno de estos es el caudal, esta variable, ¿no es cierto?, el caudal que se puede calcular, ¿no es cierto?, usando
la siguiente fórmula, en cual el caudal, ¿no es cierto?, es igual al área por el volumen. Y donde podemos observar también y dejar en claro que A, ¿no es cierto?, es el área del pistón y B vendría a ser, ¿no es cierto?, la velocidad del pistón. Primero, obviamente convertimos el área a metros cuadrados y la carrera a metros, ¿cierto? Eh, en el cual, ¿no es cierto?, el área, que es igual a 2,21 centímetros, que eso fue el enunciado que se propuso, eh, 2,21 centímetros cuadrados igual a 2,21 centímetros, ¿cierto? Por 10 a la menos 4 metros cuadrados. El área es igual, ¿no es cierto? Obviamente multiplicamos, perdón, viene siendo el 2,21 centímetros cuadrados, que multiplicado, ¿no es cierto? Por esto daría un total de 22 de carrera, 22 centímetros, o que podría ser, ¿no es cierto?, 0,22 metros la carrera. Cualquiera de estos dos es lo mismo, tanto los 22 centímetros como los 0,2 metros en la carrera del pistón. Eso sería por esta presentación. Y también está el cálculo del caudal. ¿Ya? ¿No es cierto? Y la metodología de poder calcular el caudal es el que el área, ¿no es cierto?, va por volumen, que sería el 2,21, ¿no es cierto?, por 10 a la menos 4 metros cuadrados por 0,22 metros por segundo. El caudal, como decíamos, es el área por el volumen, que es lo que teníamos anteriormente mencionado, y que el resultado de esta conversión, de esta multiplicación, eh, para convertir el caudal a litros por segundo, sería el caudal igual a 4,862 por 10 a la menos 5 metros cúbicos, obviamente multiplicado por 1000, que es eh, eh, litros o metros cúbicos, por metros cúbicos, perdón. Y eso da un total de 0,04862 litros por segundo. Ese sería el cálculo del caudal de este ejercicio. Bueno, en esta parte de la tarea 5, profe, se nos pide, según el enunciado, ¿no es cierto?, poder hacer o generar eh, unos conceptos básicos acerca de las presiones, cálculo de cilindros, propiedades y selección de aceite, que ya lo hicimos también en una diapositiva pasada, y, y simbología hidráulica. Y lo último que sería, ¿no es cierto?, de poder interpretar un circuito hidráulico. Así que vamos a dar paso a la siguiente lámina para poder explicar un poquito de este tema. Bueno, y aquí podemos leer un concepto básico, ¿no es cierto?, acerca de la presión. Y lo que dice la presión hidráulica, que es la fuerza aplicada, ¿no es cierto?, a un líquido o gas por una bomba y se mide en unidades de fuerza por unidades de área, como bar, kilómetros por centímetro cuadrado o PSI, libras por fuerza pulgada. La presión hidráulica, ¿no es cierto?, normal, por así decirlo, está entre 3000 y 4000 PSI. Es lo que según se informa o se buscó esta información acerca de los conceptos básicos de la presión. Bueno, por otro lado, ¿no es cierto?, se pide cálculo de un cilindro, que para calcular, ¿no es cierto?, las características de un cilindro, se pueden utilizar las siguientes fórmulas, que parte o base del volumen, que el volumen es igual, ¿no es cierto?, a pi por altura y radio al cuadrado, donde, por ejemplo, un cilindro con un diámetro de 5 pulgadas y una altura de 6 pulgadas tiene un volumen de aproximadamente 117,81 pulgadas cúbicas. Y una pequeña introducción acerca de la interpretación de los circuitos hidráulicos.
Se dice que un circuito hidráulico, ¿no es cierto?, es un sistema que incluye diversos componentes interconectados, como bomba hidráulica, válvulas y cilindros, que sirven para mover un fluido y usualmente se a través de un circuito cerrado. Este fluido, ¿no es cierto?, transmite o transmitir la energía desde una fuente motriz hasta un actuador o dispositivo final, que sería como la tarea final del circuito, es poder llegar a mover un actuador o un dispositivo en el cual se requiera aplicarlo. Bueno, y en esta otra presentación vamos a ver un poquito acerca de la simbología hidráulica, que es lo que nos pedía también este enunciado. Y tenemos los elementos de trabajo lineal, ¿no es cierto?, que es un cilindro de simple efecto. eh, Tenemos el famoso cilindro de doble efecto, que es este, y cilindro de doble efecto con doble vástago también, el cual tiene la particularidad de salir a ambos costados. Tenemos un cilindro de doble efecto con amortiguación, ¿no es cierto?, sencilla, no regulable. Un cilindro de doble efecto con amortiguación sencilla pero regulable, ¿cierto? Que eso es la que diferencia con el otro. Un cilindro de doble efecto con amortiguación doble regulable, ¿ya? Eh, y por último tenemos un cilindro sin vástago con émbolo de acoplamiento magnético, que vendría siendo este, ¿ya? Eh, por otro lado, tenemos la simbología también de las válvulas, ¿no es cierto? Que viene el número de conexiones y las posiciones que se pueden utilizar, o cuántas posiciones trae una válvula. Y en este caso tenemos una válvula 2-2, que son dos vías abiertas en reposo, que sería esto, una válvula de 2-2. Después tenemos una válvula 3-2, ¿no es cierto? Con tres vías, dos posiciones, cerrada en reposo, que sería esta que tenemos aquí. Y también tenemos la válvula 3-2 vía abierta en reposo, que sería esta que está aquí, ¿no es cierto? Y también tenemos otras válvulas que lo vamos a ver a continuación en la siguiente, que sería esta válvula 3.2 en vías abiertas en reposo, ¿ya? Ahí estaríamos, después tendremos la válvula 4.2 vías, ¿cierto? El paso de caudal de 1 y 2 y de 4 a 3, serían estos, ¿cierto? De 1 a 2 y de 4 a 3, de 1 a 2 y 4 a 3, que serían el paso de caudal. Tenemos también la válvula 5.2 vías, ¿cierto? O sea, 5 vías y dos posiciones, que el paso caudal sería del 1 al 2 y del 4 al 5, que sería este, ¿cierto? Del 1 al 2, que dice, del 1 al 2 y del 4 al 5, ya, cuando está obviamente en su posición secundaria. Y por último tenemos la otra válvula, ¿no es cierto?, de 5.3 vías, que es con el centro cerrado. Bueno, y para complementar un poco también esta acerca de simbología, tenemos un poco de simbología neumática, ¿cierto? En lo cual nos indica, ¿no es cierto?, esto que es una bomba de vacío, tenemos un compresor, una fuente de presión, tenemos una unidad de mantenimiento por aquí también, una conexión de alimentación, ¿cierto? Y el acumulador. Por aquí tenemos un motor neumático con un sentido de giro. Después tenemos un motor, ¿no es cierto?, neumático con dos sentidos de giro. Tenemos un actor neumático de giro limitado, que sería este, y un motor, ¿no es cierto?, de neumático de velocidad controlada con un sentido de giro. O sea, tiene un solo sentido de giro con una velocidad controlada. Tenemos el motor neumático también con velocidad controlada con doble sentido de giro. O sea, este es diferente de esto, ¿no es cierto?, que puede girar en dos sentidos. Y por último, un actuador neumático, ¿no es cierto?, de giro limitado con velocidad combinada, ¿ya? Esta sería la presentación acerca de la simbología. Bueno, y para finalizar esta presentación y esta tarea también, poder mostrar un esquema, ¿no es cierto?, en función, ¿ya? Y que para este desafío, no sé, se requiere que un dispositivo se apriete y se mantenga una pieza sujeta, ¿ya? Por eso vamos a ver el diseño en la siguiente presentación. Bien, como podemos observar, ¿no es cierto?, aquí tenemos una válvula y, y el alimentador
aceite hidráulico en este caso, con un pulsador manual, que al apretar este pulsador manual, ¿cierto? Entramos con aceite hacia el cilindro 1.0, el cual, ¿no es cierto?, es activado hacia afuera. ¿Ya? Obviamente aquí tenemos dos pulsadores manual en ambos lados, en esta válvula 3.2, y, y que obviamente al pulsar el otro lado deberíamos tener el efecto contrario, que sería en esta figura. ¿Cierto? Que al pulsar este pulsador, el 1.2, automáticamente el cilindro, o sea, cambiamos de posición la válvula y el cilindro recibe la línea de hidráulico, haciendo volver el vástago a su diseño, por así decirlo, original, en el cual, ¿no es cierto?, el retorno del aceite llega al tanque. Es el mismo circuito, solo que está con las dos actuaciones diferentes, tanto con este pulsador como con este pulsador que está acá, el 1.2 y el 1.2 de esta figura, de este esquema. Y esa sería la presentación o el, o el esquema a explicar en este caso cómo funciona este, este circuito hidráulico simple, con una válvula, ¿no es cierto? 3.2, un actuador de doble efecto, y con su tanque de retorno y obviamente su válvula o su llenado a presión, que en este caso el fluido que hace mover el actuador de ambos cilindros. Eso sería la presentación, profe, esperando que tenga una buena acogida, una buena recepción, bueno, y que valga la pena también el trabajo de poder investigar y poder realizar esto. Muchas gracias, profe. Le dejo a su plena misericordia ahí, velando siempre, y que Dios le bendiga mucho. Saludos.